Hola a todos, familia, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Les envío un cordial y afectuoso saludo de parte del Centro Cristiano Peniel, a todas las familias que nos están sintonizando en este momento, de parte de un servidor, Salvador Hernández. Para todos aquellos que no me conocen, nosotros estamos en Tequisquiapan. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a dar el tema de esta semana de la célula, y todos sabemos, hemos estado dándole seguimiento al libro de los Hechos, en donde estamos viendo parte de la vida de Pablo, el ministerio el cual el Espíritu Santo lo envió. Y vamos a hacer un pequeño resumen a partir, si ustedes me acompañan en su Biblia, del versículo 13, cómo el Espíritu Santo les dice que ellos son apartados para algo en especial, tanto a Pablo, en ese entonces Saulo, y ahora a Bernabé. Y cuando ya oran por ellos, los envían y empieza su primer viaje misionero. Ellos van a Antioquía a compartir la palabra de Dios. También, si nos damos cuenta en el capítulo 14, vemos cómo Pablo y Bernabé van a Iconio, de ahí se desplazan hacia Listra. Después de todo esto, de compartir la palabra de Dios, regresan a Antioquía y después a Jerusalén para ver ciertos asuntos de cómo deben de ser recibidos o instituidos los gentiles para que puedan ser parte del reino de Dios. Y por esta situación, tanto Pablo como Bernabé tienen un conflicto con ellos, una discusión grande, y se apartan de ahí porque ponen requisitos tan tan altos que ni ellos mismos los pueden cumplir. Entonces Pablo y Bernabé se separan también cuando van a empezar el segundo viaje misionero, y el motivo por el cual se separan es porque Bernabé le dice a Pablo que se llevaran a Juan, llamado también Marcos, pero como este Juan, al principio cuando iniciaron el primer ministerio, se separó, se apartó de ellos. Entonces tuvieron discusión y Bernabé agarró a un lado, se fue para un lado con el apóstol, con este Marcos, y también el apóstol Pablo se va con Silas. Más adelante también se les une el joven Timoteo para empezar el segundo viaje misionero. De ahí parten hacia Galacia y ahí el Espíritu Santo les prohíbe que vayan y se desplacen para que compartan en la palabra de Dios. No sabemos por qué, solamente Dios lo sabe. De ahí enseguida parten para Filipos a compartir la palabra de Dios, se desplazan a Tesalónica, a Berea y por último aquí a Atenas. ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué nos puede enseñar aquí el Señor? En que Pablo, a pesar de las situaciones tan difíciles que pasó, por todas esas situaciones, porque en ese viaje que hizo, pasó por cosas difíciles. Tuvo contienda con algunos profetas, con algún profeta. También contendió con una secta de los fariseos. Fue encarcelado. Estuvieron a punto de matarlo a pedradas. También hicieron milagros portentosos porque el Señor estaba con ellos y hacían milagros. Pero no solamente eso. Dice también la palabra de Dios que Pablo se gozaba, que su corazón ardía de gozo cuando los gentiles se convertían al Señor. Echaron fuera espíritus de adivinación, a ese profeta también, que era un falso profeta, también echaron fuera lo que traía, y ellos se gozaban, se regocijaban con lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces, ¿qué tenemos de todo esto? Que Dios, a pesar de la situación por la cual Pablo y Silas estaban pasando, Dios los respaldaba en todo momento. Él estaba con ellos, y así siguieron, estaban felices y gozosos. Y vamos a ver a partir de ahorita el capítulo 18, que es donde vamos a dar el tema de la célula de esta semana. Que el tema que el día de hoy se va a dar lleva por nombre, en el capítulo 18, versículo 9, que nos dice: no temas, sino habla y no calles. Ese es el tema que lleva por título esta célula, y vamos a comenzar
para que ustedes vayan abriendo su Biblia, agarren algún lápiz, pluma, para que apunten si ustedes lo creen necesario, porque con este tema, Pablo y Silas terminan prácticamente el segundo viaje misionero que tienen ahí. Y si me acompañan, por favor, vamos a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 11. Si me acompañan, por favor, dice así: Pablo entra a Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado, dice la palabra de Dios, entero, por completo, a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual, o sea, su casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión: no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se estuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y vemos aquí en el capítulo 18 del libro de Hechos que Pablo ahora viene solo aquí a Corinto por las situaciones por las cuales había pasado, porque dejó a Timoteo y a Silas ahí en Atenas. Y seguramente Pablo se sentía solo, desorientado, tal vez tenía un poco de temor, porque más adelante le dice el Señor: no temas, porque por todas las situaciones que tal vez había pasado anteriormente, eso tal vez le causó algún temor y se sintió solo, sobre todo que iba solo al pasar a Corinto. Pero el Señor no se olvida de sus hijos, y dice también ahí la palabra de Dios en el versículo 2 que halló a una pareja, no se dice si son esposos, pero dice que era Aquila y Priscila, venidos de Italia. Dios también nos manda compañía, nos manda personas con las cuales también podemos compartir nuestras mismas pasiones, y Él está al pendiente siempre de nuestras necesidades. Pero el versículo que más me llama también la atención es en el versículo 5, que dice que Pablo está entregado por completo a la predicación de la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué fortaleza del apóstol Pablo! Que a pesar de todas las situaciones, él seguía adelante. Él tenía por entendido el propósito por el cual Dios lo había apartado a él, así como también a Silas. Vemos que a pesar de todas las situaciones, Pablo sigue adelante, no decae. Él se tomó muy en serio lo que el Espíritu Santo le había dado como encomienda. Porque cualquier situación que tal vez alguno de nosotros pudiésemos pasar, tal vez nos hubiéramos venido para abajo y decir: hasta aquí, yo ya no le sigo, hasta aquí llego. Pero Dios siempre nos da la oportunidad y nos fortalece en todo momento. Y en el versículo 9 de este mismo capítulo, el versículo 9, dice: no temas, sino habla, no calles. Por eso es que le dice tal vez aquí al apóstol Pablo: no temas,
porque el temor hay veces que nos impide hacer las cosas que nosotros queremos hacer. El temor es un sentimiento de inquietud y de miedo que la mayoría de las personas tenemos, incluso como cristianos. Es una alarma interna que nos advierte cuando nos estamos amenazados, cuando estamos amenazados por algo o por alguien y que tal vez no lo podemos controlar. Es válido, como hijos de Dios, sentir miedo, sentir temor, pero que ese temor, esa angustia, no nos lleve al otro extremo en donde no podamos ya después salir de ahí. Hay temor malo, sí, es todo aquello que hemos recibido de esta sociedad, inclusive son temores adquiridos que nos han infundado tal vez nuestros padres, nuestros hermanos, familiares, amigos, y ese temor es el que debemos desechar de nuestras vidas, el que debemos de quitarlo para que no obstruya para los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas, porque el Señor nos dice en el libro de Primera de Timoteo, nos dice, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder nos lo da Dios. Y si te dice, no temas, te lo está diciendo Dios. Cualquier persona, cualquier amigo te puede decir, ¿sabes qué? No temas, esto va a pasar. Y puede ser válido, pero si te lo dice el Dios, nuestro Dios, Padre Todopoderoso, Creador de este mundo, del cielo y de la tierra, de todo el universo, es porque te lo dice y debes de estar confiados para poder echar fuera todos esos temores que a veces impiden el crecimiento y con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hay muchas personas que no pueden salir y se deprimen tanto que llegan en un momento en el cual ya no pueden salir, lloran, se deprimen, se vienen para abajo y puede llegar el momento en que se puedan suicidar. Dios no quiere eso. Como hijos de Dios tenemos que buscar el Señor en oración para fortalecer nuestra fe, porque la fe echa a cualquier situación que pueda venir a estorbar en nuestras vidas. También la palabra de Dios en el versículo 10 dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. O sea, wow, la verdad me sorprende cómo el Señor se preocupa por sus hijos, cómo Él te da la confianza y la seguridad para que puedas salir adelante de esta situación. Y si me acompañan, por favor, al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, vamos a ver lo que nos dice el Señor. Mira lo que le dice. Porque también cuando cuando Moisés murió, Josué tomó el mando de toda la nación para poder entrar a la tierra prometida. Y en el capítulo 1, versículo 5, miren lo que le dice Dios a Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa promesa yo me la apropio. Apropiémonos, iglesia. Debemos estar seguros y confiados de que si te lo dice Dios, es porque es verdad. También Salmo 91, si me acompañan por favor, Salmo 91 dice así la palabra del Señor. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, y Dios en quien confiaré. Le dice también en el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y en el versículo 5, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. ¡Wow! Hablamos mucho de la situación que estamos viviendo en este momento. Y es verdad. Desafortunadamente, muchas personas
se van a venir para abajo porque esta situación a muchos les ha pegado de distintas maneras, económica, física, pero sobre todo la espiritual. Entonces, tenemos que estar confiados en que el Señor está al pendiente de cada uno de sus hijos, porque Él nos dice que siempre va a estar con nosotros. En Mateo capítulo 28, 20 nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Confiemos, hermanos, tengamos la seguridad de que Dios está aquí a nuestros lados, pero únicamente lo que nosotros necesitamos es estar confiados en Él. Hablemos con Él en oración. La oración es parte fundamental de todo cristiano. Nuestra relación con el Señor es lo que nos va a dar esa fuerza para poder salir adelante, vencer todos esos miedos. Pablo lo tuvo. Ese apóstol, el gran misionero, el mayor misionero de la historia, también tuvo miedo. Pasó por todas estas situaciones, pero él confió realmente en el Señor, porque todo lo que hizo con Silas fue compartir de la palabra de Dios. El mensaje de Pablo, es cristocéntrico. Todo se basa en compartir de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección, de que Él vino y pagó nuestros pecados por toda la humanidad. Confiemos, hermanos, no dudemos en algún momento de que Dios va a estar ahí para lo que nosotros queramos. Vamos a darle continuidad a la palabra de Dios. Ahí continuamos en el capítulo 18, versículo 12. Si me acompañan, vamos a leerlo. Y dice así la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras de hombres y de vuestra ley, tenlos vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Aquí vemos cómo Dios nuevamente respalda al apóstol Pablo, porque solamente son palabras los de la secta de los fariseos los que están queriendo hacer tropezar a Pablo, pero Dios también utiliza aquí a Galión el procónsul para que de alguna manera esté protegiendo Dios a Pablo. Y dice el versículo 16, y los echó del tribunal. Entonces dice que todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, el principal de la sinagoga, recuerden que ya no es Crispo, porque Crispo conoció de la palabra del Señor, creyó y toda su familia fue salva. Dice, entonces, que todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada de esto se le daba. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto con Dios. Y llegó a Efeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó para Efeso. Aquí, hermanos, vemos nuevamente cómo el Señor, a pesar de que Pablo siempre ha sido perseguido, él sigue haciendo la voluntad de Dios. Pero hay un detalle que tal vez les parezca a ustedes un poco chusco, porque dice la palabra de Dios en el versículo 18 que Pablo se rapó la cabeza. ¿Con qué objetivo lo hizo? Dice la palabra de Dios que Pablo hizo un voto, un pacto con Dios.
en el libro de Números capítulo 18 vemos cómo los nazarenos, cuando hacían un pacto con Dios en gratitud, dice que se cortaban el cabello y lo quemaban como ofrenda a Dios. Pablo seguramente hizo esto también porque estaba agradecido con Dios. ¿De cuántas situaciones lo sacó? Porque es promesa del Señor que Él va a estar con nosotros. Porque Él, todo lo que compartió no fue en vano. Él se basó en las Escrituras para hacerles ver a todos aquellos que no creían que Jesucristo era el Mesías, que era el Salvador. Y Pablo, al raparse todo el cabello, estaba agradecido con el Señor. ¡Wow! Yo me sorprendo. Yo hubiera hecho ese sacrificio y muchos más, porque el Señor a todos en algún momento nos ha guardado de situaciones difíciles. Pablo siguió adelante, le pidieron que se quedara más tiempos con ellos allí en Corinto, pero Pablo seguramente quería honrar las fiestas e ir al templo de Dios y darle gracias por todo lo que el Señor había hecho en él. ¿Y qué obtenemos de esta enseñanza, hermanos? ¿Qué obtenemos? Dios ha sido fiel, ha sido bueno con nosotros. Él siempre ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro servicio. Y como conclusión, este pasaje de la Biblia nos deja lo siguiente. Uno, que el Señor siempre estará con nosotros, a pesar de cualquier situación, por muy difícil que la veamos, el Señor va a estar con nosotros. El punto 2, que Él nos dice que no vamos a estar nunca solos. Él va a estar con nosotros ahí, a nuestro lado. Porque Él nos dice también ahí en su palabra que tiene mucho pueblo. Que va a haber muchos lugares que a donde nosotros vayamos a compartir la palabra de Dios, siempre va a poner personas del Señor para que también lleguemos y nos podamos consolar. Otro punto, como conclusión, también nos dice que hay muchas personas que lo aman. Y efectivamente, hermanos, familia, iglesia, somos muchos ya en este mundo. Sigamos adelante, compartiendo del Señor. En esta situación el tiempo es propicio para ir y compartir las buenas nuevas de Jesucristo, sobre todos aquellas personas que no conocen del Señor. Es el momento también de darles una luz de aliciente para que ellos también puedan salir. Y lo más importante, así como mencioné el título del tema de esta semana de la célula, nos dice el Señor en el versículo 9, nos dice, temas que hablemos y no callemos, porque Él está con nosotros. Nos exhorta nuevamente el Señor a que no tengamos temor, a que hablemos de la palabra de Dios y no callemos, porque dice también la palabra de Dios que aún si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. No quiero ser una piedra, yo quiero compartir del Señor. Hagamos el esfuerzo en este momento a todos nuestros hermanos y les hacemos esa exhortación. Va esta pregunta para todos. ¿Estamos dispuestos a aceptar este reto que nos encomienda el Señor? Dios los bendiga, hermanos. Me da mucho gusto. Ojalá este tema haya sido de bendición para cada familia que nos escucha, que nos ve. Que el Señor abra su entendimiento, disponga su corazón y que esta palabra penetre hasta lo más profundo y pueda haber un cambio verdadero y podamos estar confiados de que Dios está con nosotros. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.